Los millones de aficionados del América están en alerta máxima. En medio de la Copa de Ligas y a pocas horas de que el América salte al campo en los cuartos de final, uno de los mayores ídolos del equipo está siendo fuertemente tentado por un club ruso, y su permanencia pende de un hilo. La tensión en el club aumenta cada vez más, y la afición se pregunta si volverán a ver a su ídolo en el campo. Además, en una decisión que sorprendió a todos, Emilio Azcárraga hizo un cambio inesperado en la transmisión del partido del Club América. La exclusividad de Apple TV se rompió, y ahora los aficionados tienen un nuevo canal para ver el partido. ¿Dónde se transmitirá el juego? Y las sorpresas no terminan. En una revelación impactante, Sebastián Cáceres compartió que Marcelo Bielsa lo está presionando para que deje el nido. La tensión aumenta aún más antes del gran duelo entre Colorado Rapids y Club América en las semifinales de la Copa de Ligas 2024. El equipo estadounidense no perdió tiempo y envió un mensaje provocador a las Águilas, elevando aún más la temperatura para el enfrentamiento. Ve todo esto y mucho más ahora. El Club América atraviesa un momento de gran intensidad y expectativa en la temporada 2024, donde cada partido se ha convertido en una verdadera batalla, tanto en términos físicos como mentales. La Leagues Cup, que comenzó como un desafío más en el ya extenso calendario del club, rápidamente se transformó en una competencia de extrema importancia, poniendo a prueba no solo la habilidad técnica de los jugadores, sino también la capacidad del equipo para adaptarse a las adversidades y mantener la cohesión en momentos críticos. A medida que se acercan los cuartos de final, América se prepara para enfrentar al Colorado Rapids en un partido que se disputará el sábado 17 de agosto, a las 8 horas, en el horario central de México. Este enfrentamiento, que tendrá lugar en el Dignity Health Sports Park en Los Ángeles, California, promete ser uno de los mayores desafíos de la temporada, tanto por la calidad del rival como por las circunstancias que rodean la preparación del equipo mexicano. El camino hasta los cuartos de final no fue nada fácil para América. El equipo demostró su fuerza a los octavos de final al vencer al St. Louis City en un partido dramático, donde logró una remontada impresionante en los minutos finales, asegurando la victoria por 4-2. Sin embargo, esta victoria tuvo un costo significativo. Durante el partido, Javairo Dilrosun, uno de los jugadores más importantes del sector ofensivo de América, sufrió una lesión muscular que lo dejará fuera de las canchas por al menos 4 semanas. Esta ausencia es especialmente dolorosa para América, que ya estaba mermado por las bajas de Alejandro Cendejas y Kevin Álvarez, ambos también fuera de combate debido a lesiones. Estas bajas colocan al técnico André Jardine en una posición complicada, obligándolo a hacer ajustes significativos en la alineación titular para el enfrentamiento contra el Colorado Rapids. Con la lesión de Dilrosun, la estrategia de Jardine probablemente involucrará la reubicación de Álvaro Fidalgo en la banda izquierda, permitiendo que Brian Rodríguez asuma el rol de extremo derecho. Este cambio busca mantener la dinámica ofensiva que ha sido crucial para el éxito de América hasta ahora. En el mediocampo, Jonathan Dos Santos seguirá siendo el pilar del equipo, pero la elección de quien lo acompañará en esta área vital del campo aún es incierta. Jardine tiene a su disposición a Eric Sánchez, conocido por su intensidad y capacidad para romper líneas defensivas, y a Richard Sánchez, que aporta un enfoque más controlado y una visión de juego refinada. La elección entre estos dos jugadores puede ser decisiva, dependiendo de la estrategia que Jardine pretenda adoptar para neutralizar el estilo de juego del Colorado Rapids. La defensa de América también tendrá un papel crucial en este enfrentamiento. Compuesta por Israel Reyes, Igor Lichnowsky, Sebastián Cáceres y Cristian Borja, la línea defensiva será responsable de contener las embestidas del Colorado Rapids, un equipo que ya ha demostrado su eficacia al eliminar a 3 clubes mexicanos en la Leagues Cup 2024. El portero Ángel Malagón, por su parte, tendrá la tarea de mantener la seguridad defensiva, especialmente en los momentos de mayor presión. La combinación de experiencia y juventud en la defensa de América será fundamental para neutralizar las transiciones rápidas y los ataques incisivos del Colorado Rapids, que se ha especializado en sorprender a equipos técnicamente superiores. En el ataque, la responsabilidad de crear oportunidades de gol estará en manos de Diego Valdés, quien tiene la capacidad de moverse entre las líneas adversarias y encontrar espacios para proporcionar pases decisivos a Henry Martín, el goleador del equipo. Martín, quien ha sido una figura central en la campaña de América, necesitará estar en su mejor forma para convertir esas oportunidades en goles, asegurando así la continuidad de América en la competencia. La sinergia entre Valdés y Martín será uno de los puntos clave para romper la defensa del Colorado Rapids y asegurar la victoria. El Colorado Rapids, por su parte, llega a los cuartos de final con un historial impresionante. El equipo estadounidense eliminó a clubes mexicanos de peso, como Club León, Juárez y Toluca, todos considerados favoritos al título. Esta racha de victorias ha dado al Rapids una inmensa confianza, que fue expresada de forma provocativa en las redes sociales. En una publicación que rápidamente llamó la atención, el Rapids listó a sus víctimas anteriores y sugirió que América sería el próximo en la lista. Esta provocación aumentó la tensión para el enfrentamiento, pero también sirvió como un motivador adicional para América, que ahora ve en el juego una oportunidad de responder en el campo y reafirmar su superioridad. El defensa uruguayo, quien ha sido una pieza clave en la defensa de América, no oculta su deseo de jugar en Europa.
En entrevistas recientes, Cáceres destacó que, aunque Marcelo Bielsa, técnico de la selección uruguaya, no ha solicitado directamente que cambie de club, entiende que jugar en un equipo europeo de élite sería un paso importante para su carrera y para continuar siendo convocado a la selección. Cáceres también comentó sobre la presión constante de jugar en América, afirmando que él y sus compañeros están acostumbrados a cargar con la responsabilidad de ser siempre favoritos y protagonistas, algo que, según él, solo aumenta la determinación del grupo en alcanzar sus objetivos. El liderazgo de jugadores experimentados como Igor Lichnowsky ha sido crucial para mantener la cohesión y el enfoque del grupo en medio de estos desafíos. Lichnowsky, quien llegó a América rodeado de algunas dudas, rápidamente se estableció como uno de los pilares del equipo, tanto dentro como fuera del campo. Su influencia como líder y mentor para los jugadores más jóvenes es innegable, y su reciente renovación de contrato refleja la importancia que la directiva da a su presencia continua en el club. Lichnowsky ha sido una figura central en la defensa de América, garantizando estabilidad y orientación en momentos de alta presión, algo que será esencial en el enfrentamiento contra el Colorado Rapids. En medio de la preparación para el enfrentamiento, otro aspecto que ganó destaque fue la cuestión de la transmisión del partido. Inicialmente, el juego entre América y Colorado Rapids sería transmitido exclusivamente por Apple TV, lo que limitaba el acceso de los aficionados a esta importante disputa. Sin embargo, en una demostración de compromiso con la afición, el presidente del Club América, Emilio Azcárraga, intervino personalmente y adquirió los derechos de transmisión, asegurando que el juego sea transmitido de manera gratuita por Canal 9. Esta decisión fue ampliamente aplaudida por los fans, quienes ahora podrán seguir el partido sin restricciones, lo que solo aumenta la presión y la expectativa en torno al enfrentamiento. Este movimiento estratégico de Azcárraga refleja no solo la importancia del juego, sino también el compromiso del club en mantener a su afición cercana e involucrada, especialmente en momentos decisivos como este. Mientras tanto, el arbitraje también se ha convertido en un punto de atención, dado el historial de polémicas que involucran al Club América. Recientemente, volvió a la memoria el episodio de 2019, cuando el árbitro César Arturo Ramos Palazuelos fue sancionado por no marcar un penal a favor de América en la final contra Monterrey. Este incidente reavivó el debate sobre la influencia de América en los bastidores del fútbol mexicano, con algunos críticos sugiriendo que el club podría recibir favores en decisiones arbitrales. Esta percepción añade una capa extra de presión al juego contra el Colorado Rapids, donde cualquier decisión del árbitro será observada de cerca por todas las partes involucradas. A pesar de todos estos desafíos, América entra al campo con la confianza de quien ya ha superado innumerables adversidades a lo largo de la temporada. La combinación de experiencia, talento y resiliencia será fundamental para garantizar la victoria y avanzar a las semifinales de la Leagues Cup 2024. El objetivo final es claro: levantar el trofeo y consolidar la era de André Jardine como una de las más exitosas en la historia del club. Desde la llegada de Jardine, América ha acumulado éxitos en el panorama nacional, con títulos importantes como el bicampeonato de la Liga MX, el título de campeón de campeones y la Supercopa de la Liga MX. Sin embargo, la conquista de un título internacional, que se escapó en las semifinales de la CONCACHAMPIONS 2024, sigue siendo el gran objetivo aún no alcanzado. Ganar la Leagues Cup representaría la coronación del trabajo de Jardine y la afirmación definitiva de América como una potencia no solo en México, sino en todo el continente. A medida que se acerca el día del juego, la tensión crece entre los jugadores, el cuerpo técnico y los aficionados. El enfrentamiento contra el Colorado Rapids no será solo una disputa por un lugar en las semifinales, sino también una oportunidad para que América muestre su verdadera fuerza y demuestre que, incluso en medio de tantos desafíos, sigue siendo una de las mayores fuerzas del fútbol en las Américas. Cada victoria no es solo un paso hacia el título, sino también un capítulo más en la rica y victoriosa historia del club, que busca no solo la victoria, sino la reafirmación de su grandeza en el escenario internacional. América se prepara para este enfrentamiento con una intensidad y enfoque inusuales. Cada detalle está siendo minuciosamente analizado por el cuerpo técnico de Jardine, quien ha estudiado profundamente el estilo de juego del Colorado Rapids, buscando identificar puntos débiles que puedan ser explotados. La preparación física y mental de los jugadores también ha sido una prioridad, con el objetivo de asegurar que cada uno esté en su mejor forma cuando salte al campo. La confianza en el trabajo del cuerpo técnico es alta, pero la conciencia del desafío que representa Colorado Rapids es clara. La afición del América, que siempre ha sido una fuerza motivadora para el equipo, estará presente en gran número, tanto en el estadio como siguiendo la transmisión en vivo por Canal 9. Saben que este es un momento decisivo en la temporada, un partido que puede definir el rumbo del club para el resto del año. La energía y el apoyo que vendrán desde las gradas serán fundamentales para impulsar al equipo en busca de la victoria. El enfrentamiento promete ser una batalla tensa y reñida, donde cada detalle podrá hacer la diferencia entre la gloria y la decepción. En medio de toda esta preparación y expectativa, América carga consigo la responsabilidad de defender su historia y prestigio. En cada partido, los jugadores tienen la oportunidad de dejar su huella en la historia del club y fortalecer el legado de uno de los equipos más icónicos del fútbol mexicano. El objetivo es claro: avanzar, ganar y, eventualmente, levantar el trofeo de la Leagues Cup 2024, consolidando la era de André Jardine como una de las más exitosas en la rica historia del Club América. Sin embargo,
El Colorado Rapids no está dejando nada al azar y ha comenzado a calentar el ambiente para el enfrentamiento contra América con una provocación directa en redes sociales. En una publicación audaz, el Rapids emuló un famoso meme, enumerando a sus víctimas mexicanas anteriores y escribiendo un mensaje claro y próximo en la lista de tareas. Este mensaje fue acompañado por una imagen que mostraba a los clubes que el Colorado ya eliminó: Club León, Juárez y Toluca, todos equipos de peso en la Liga MX. Esta actitud del Rapids fue vista como un intento de desestabilizar emocionalmente a América y aumentar la presión sobre el club mexicano. Sin embargo, para América, esta provocación no es más que un incentivo adicional para mostrar su fuerza en el campo y silenciar cualquier duda sobre su capacidad de avanzar en la competencia. Lo que está en juego no es solo un lugar en las semifinales, sino también el orgullo y la reputación del Club América. El equipo entiende que este es un momento crucial en la temporada, donde cada decisión, cada jugada y cada esfuerzo contará. El objetivo es claro: dejar todo en el campo, superar al Colorado Rapids y continuar en la búsqueda del título de la Leagues Cup 2024. Dicho esto, los próximos días prometen ser de mucha tensión y expectativa para los millones de seguidores del Club América. Una de las mayores estrellas del equipo podría estar a punto de tomar una decisión que podría cambiar el rumbo de su carrera e impactar directamente el futuro del club. La situación se ha vuelto aún más preocupante tras la reciente salida de uno de los principales delanteros del equipo al fútbol árabe, dejando un vacío que ya ha generado preocupación entre los aficionados. Ahora, la posibilidad de perder otra pieza clave en el plantel enciende una alerta, y lo que parecía improbable comienza a tomar forma de realidad. La historia de este jugador con el Club América es digna de mención. Desde su llegada, se convirtió en una pieza fundamental en el esquema táctico del equipo. No tardó en ganarse la confianza del entrenador, y lo más importante, el cariño de la afición. Con una habilidad envidiable y una visión de juego destacada, rápidamente se destacó, volviéndose indispensable en momentos cruciales. Su presencia en el campo trajo seguridad y creatividad, características esenciales para el éxito del equipo en competencias recientes. En los momentos de mayor dificultad, siempre estuvo ahí para mantener la estabilidad. Incluso cuando las cosas no parecían favorables, demostró garra y determinación, características que lo convirtieron en un verdadero referente para sus compañeros de equipo. Su compromiso con el equipo era evidente, y su habilidad para mantener la calma bajo presión lo hizo brillar en partidos decisivos. Es imposible olvidar su participación en partidos que quedaron grabados en la memoria de la afición, donde su talento marcó la diferencia y contribuyó directamente a los títulos conquistados. Sin embargo, en el fútbol, las cosas pueden cambiar rápidamente, y nada es seguro. En los pasillos, surgieron rumores sobre el interés de clubes del extranjero, dispuestos a ofrecer propuestas tentadoras para contar con su fútbol. Y no estamos hablando de cualquier propuesta. La oferta proviene de una liga europea que, aunque no está entre las más reconocidas, ha atraído a jugadores talentosos y ofrece salarios competitivos. La pregunta es: ¿vale la pena cambiar el prestigio de jugar en uno de los clubes más grandes de México por una nueva aventura fuera del país? Es una decisión que implica mucho más que solo dinero. También implica la ambición de seguir siendo una figura central en un equipo que constantemente compite por títulos. Por ahora, las negociaciones están en fase inicial, pero la alarma ya se ha encendido. Para la directiva del Club América, la posible salida de este jugador sería un golpe duro, especialmente porque es considerado una de las piezas más importantes del equipo. No obstante, el club aún tiene tiempo para actuar. La ventana de transferencias de la Liga MX permanece abierta, lo que significa que, si esta transferencia se concreta, aún habrá la posibilidad de buscar un sustituto a la altura, ya sea en el mercado interno o externo. Pero sustituir una figura como él no será tarea fácil. Lo que también pesa en esta decisión es la voluntad del jugador. Tiene la oportunidad de continuar su carrera en una liga europea, pero que no posee el mismo brillo y reconocimiento de otras ligas más renombradas. Por otro lado, seguir en América significa mantener su estatus de estrella y continuar como pieza fundamental en la búsqueda de más títulos, incluyendo el tan ansiado tricampeonato en torneos cortos. En el centro de todas estas especulaciones está el español Álvaro Fidalgo, el maguito que conquistó el corazón de los americanistas y que ahora se enfrenta a una elección que podría cambiar su trayectoria. ¿Y tú, aficionado, crees que Fidalgo debería aceptar esta propuesta y marcharse a Rusia, o es mejor que siga defendiendo los colores del Club América en busca de más glorias? Deja tu opinión en los comentarios. Vamos una a una. Lo de Javairo es muy temprano, né, para darnos una opinión. Creo que no sea nada grave por cómo está ahora, sus sensaciones, né? Pero es necesario un examen, né, mañana para termos la certeza de que se fuera una lesión, que sea una lesión muy pequeñita para que consiga a tiempo aún jugar en este torneo. Sebastián Cáceres casi listo, aún sentí un poco de dolor en las espaldas y bien, hoy no quisimos someterlo a un nuevo esfuerzo que podría ahí sí generar una lesión más fuerte. Sensación que va a estar para el próximo partido.
Y más las sensaciones del juego, bien, claro que un mixto, ¿no? Hoy fue un partido muy raro, muy diferente de lo que nos gusta, porque te sale del control muchas veces, mismo cuando estábamos ganando. Nunca tuvimos la sensación de estar en el control absoluto del juego, también por méritos del rival. Es un equipo que no atraviesa un gran momento en la Major League, pero se ven las formas desde el torneo pasado, formas claras, saben a qué juegan, tienen una forma de ataque interesante, difícil de marcar. Nos costó defenderse bien en este partido, entonces siempre una sensación de no estar la defensa 100% ajustada y pasando por dificultades desde el primer tiempo. Viene el segundo tiempo, tentamos ajustar un par de cosas para justamente termos esta solidez defensiva y viene el lance del primer gol, que es un contragolpe nuestro, una chance de tal vez ali matarnos el juego y de este contragolpe sale un contragolpe rival y te mete el 1-1 y una sensación de que el gol rival nos movió un poco, nos sacó confianza y viene el segundo muy rápido y estos partidos eliminatorios son así, tú tienes que reaccionar muy bien cuando metes un gol y sobre todo reaccionar más fuerte aún cuando sofres un gol, ¿eh? Y el gol de rival para mí es que llama el segundo gol, pero a partir de ahí sí sensaciones del equipo que tenemos, de por qué somos bicampeones, porque ahí se ve un equipo contundente, un equipo que no se entrega nunca, que mira mismo teniendo poco tiempo y sabe que va a generar, que va a frente. Los cambios fueron muy importantes y remontar en este escenario para nosotros es muy importante. Revela la fuerza mental que tenemos, pero deja varias lecciones del partido de cosas que tenemos que mejorar, por cierto, pero nos da las sensaciones de que tenemos mucho potencial para pelear ya ahora por este título. Seguimos con Saúl. Y André, dos preguntas. Saúl Rodríguez de Telemundo. La primera, a pensar ahora en el equipo de Colorado, que eliminó a Toluca. Y la segunda, ¿qué le dice que de 8 que quedan con vida en este torneo solo quedan 2 equipos mexicanos y 6 de la MLS? Sí, es un poco el retrato. Estábamos hablando ali adentro, ¿no? Se ve, los equipos americanos se ve en un nivel físico muy fuerte, en un nivel tático ya de equipos que ya tienen 25, 20 y tantos partidos, ¿no? de liga local. E esto te coloca en un estágio un poco más a frente en situaciones tácticas, en parte física. Entonces creo que pasa un poco por ahí, ¿no? La dificultad, ¿no? es de todos los equipos, mismo los equipos mexicanos que estaban a frente ahí en este momento en la Liga Mexicana, como Toluca, como Monterrey, como Tigres, todos, ¿no? Cruz Azul, todos con bastante dificultades, no son esta ronda desde el inicio del torneo. Pero es así, es un torneo que tiene esta característica, no adianta lamentarse, tú tienes que intentar hacer lo mejor posible y el punto es que para realmente pelearmos por este título tenemos que acelerar, ¿no? las evoluciones, acelerar la consistencia que nos marcó en momentos capitales, sobre todo en los títulos, en las 2 liguillas. Quiero ver mi equipo consistente, fuerte. No tenemos tanto tiempo de entrenamiento entre un partido y otro, pero vamos a ver si conseguimos por vídeos, por los pocos treinos que tenemos, ir avanzando lo más rápido posible para poder, para mí, aumentar las chances de pelear por este título. Seguimos acá enfrente. Profesor Leonel Damián de Football Network. El equipo se mostró a la ofensiva un poco por momentos sobrados. ¿Qué hacer para que eso no le afecte contra un equipo como Colorado Rapids, que sin demeritar a San Luis es mucho más fuerte? Sí, verás bien, yo soy muy tranquilo en la análisis de estos tipos de errores. Una persona más crítica va a tener la opinión que tú colocaste, ¿no? de sobrado, no me parece el caso. Somos tal vez demasiadamente altruistas, los lances intentando encontrar el jugador más bien colocado, ¿no? para meter el gol.
pero claro que nos molesta, ¿no? Una situación que tú tienes todo para meter el gol y hagas un pase y al final el rival te mete, te deja una malísima sensación, pero no por sobrados, te aseguro, es por lo contrario, muchas veces por un exceso de encontrar el jugador más bien colocado, o un jugador o una situación un poco mejor para finalizar, y para mí son ajustes finos que ahí sí, estos ajustes con vídeos, con conversas, tú ya encuentras. Por cierto, este tipo de error va cada vez ser menor o menos frecuente en el equipo, y mismo así nos dio para dar la vuelta. Mismo Brian, que fue uno de los jugadores que participó en este lance de podría patear una otra vez, fue jugador decisivo en este partido, metió un par de goles y para mí tuvo una grandísima actuación. Vamos con Ricardo. Está el micrófono. Ricardo Jiménez de SGN en San Diego. Profe, ha encontrado un equipo muy equilibrado. Quien venga de la banca hace exactamente lo que usted dice, participa en la ofensiva, participa en la defensiva, no importa tampoco las lesiones. ¿Encuentra ya este equipo en el nivel que usted pretende tener justamente como lo fue el bicampeón? Y, por segunda parte, que puede aprovechar de la localidad y quedarse aquí justamente en Los Ángeles para el siguiente encuentro. Sí, no, prácticamente imposible tú estar en tu mejor nivel en este momento, ¿no? Para los mexicanos, no solo para nosotros, para todos los mexicanos, imagino, que están pasando por algo similar. Tal vez a nosotros sea un poco más difícil la situación porque tuvimos menos tiempo que prácticamente todos los equipos por llegar a la final de la liga y entender que era muy importante dar un tiempo importante de vacaciones a todos. Los jugadores terminaron la liguilla pasada agotados, estaban en su límite físico. Miras bien o que pasó con Diego, de que va, por no tener vacaciones, va a la Copa América y se desgarra el gemelo muchas veces por estar allí en el límite físico y reconocemos esto. Entonces, en este momento es imposible estarmos a máximo nivel, pero es lo que hablé en la respuesta anterior, de irmos encontrando estrategias para ir acelerando este desarrollo. Y ahí las estrategias con los vídeos, con las conversas, con las charlas, con entrenamientos tácticos, va a ser importante ahora con la lesión de Javairo encontrarmos un par de variantes, ¿no? Porque no vamos, desgraciadamente no tenemos Endejas también que podría jugar por este sector, pero vamos a tener que ser creativos en este aspecto de encontrar esta variante. Pero miras bien, cualquier variante cuando tú implementas te exige un poco de tiempo de entrenamiento, por lo menos 2-3 entrenamientos. No vamos a tener este tiempo, pero vamos a ver si encontramos con los treinos, con los vídeos, con las conversas. El facto de estarmos concentrados en un hotel te ayuda porque tú encuentras varios momentos dentro del día para practicar con los jugadores. Y agora es dedicarnos mucho, yo y la comisión técnica toda, de ajustarnos la equipo cuanto antes para vermos nuestro equipo fuerte como nos gusta ver en partidos decisivos como estamos jugando. Muchas gracias. Vamos con la última pregunta por Zoom con Alejandro Alfaro. Alejandro, adelante. Muchas gracias. André, buenas noches. Alejandro Alfaro. Comentabas en la conferencia de prensa previa al partido que tenían que tener atención a los detalles, no regalar nada, porque en este tipo de partidos les puede costar caro. Normalmente tu equipo no suele ser tan impreciso en los pases cortos, en la circulación del balón, en la salida desde propio campo. Y en el primer tiempo, sobre todo, perdieron muchos balones que terminaron en jugadas de peligro para ustedes mismos. ¿Qué tanto te despierta una alerta? ¿Te preocupa? Porque es algo en lo que hiciste énfasis y terminó sucediéndoles y les pudo costar más caro. Exactamente esto que buscamos. La consistencia pasa por tener una tasa de error pequeña, sobre todo en lances de control, de circulación. Nuestro equipo tiene por característica controlar el juego con la posesión, tener mucho el balón y cansar muchas veces el rival y tener la paciencia adecuada en cada ataque. Pero es raro porque también no estoy tan acostumbrado a ver nuestros jugadores cometer errores como estamos cometiendo en algunos momentos, pero me parece ser del momento y una cuestión de tiempo, y espero que sea poco tiempo de estarmos nuevamente
con nuestro nivel de asertividad, con nuestro nivel de control y contundencia también a frente, y la consistencia defensiva, que es para mí lo más importante en torneos cortos, en torneos eliminatorios. Las defensas consistentes son las que te aproximan de títulos, y esto vamos a buscar y vamos a correr contra el tiempo para estarnos ya en el próximo partido. Muchas gracias. Gracias. Buenas noches. Muchas gracias. Un sub y bajo emocional, pero también tiene que sentirse bastante bien como su equipo jugó en una situación muy difícil. Yeah, Tom. Sí, It is. lo es. Es un sub y baja emocional. Is pissed and upset. Estoy tan bravo y tan furioso que puedo estar al mismo tiempo estoy muy orgulloso de la forma en que jugamos. Felicitaciones a Club América, un oponente increíble. Y yo he dicho que nosotros hicimos un juego muy bueno, y hasta los últimos 20 minutos creo que teníamos buen control del juego del partido. Al cerrar el juego, el partido, el equipo debió ser mejor, sí, obviamente. Sabes, estábamos tan cerca de ser un equipo que podemos ganar contra un equipo con la calidad del Club América, pero tenemos lecciones que aprender todavía. Just think about Y si solo se piensa have to finish it out. And that's where we let ourselves out. sobre un partido como el de hoy, uno tiene que acabarlo, y ahí nos dejamos. Ustedes consideraron sustituciones temprano, ustedes fueron bastante tarde, o estaban en buena forma. Estaban jugando tan bien Throwing 3 subs, they were y tenían 3 sustitutos para poner números estábamos ponerle presión, teníamos que servir, teníamos que estar haciendo duelos en el tercero a nuestra caja. Esos pequeños detalles, les dijimos date demasiado tiempo, no nos enfrentamos ahí, no nos recuperamos como debíamos. Son cosas que los equipos pueden aprender a hacer. La cosa más dura fue lo que mostramos hoy, un fútbol bello. Teníamos buenas oportunidades de gol, no las acabamos como necesitábamos, cuantos necesitábamos. Pero este es un partido donde hay tantos positivos, pero como técnico, después de una pérdida como hoy, la tengo que superar y va a tomar mucho tiempo. ¿Cuál es el estatus de Cedric? Tengo la esperanza de que no haya sido una lesión y no podía correr, y él tenía que correr rápido y no lo pudo hacer. to pull himself. Muy sabio de él salir, y Indy dio un impacto muy positivo cuando entró. Keep asking Seguiré haciendo preguntas. Las partes que les gustaran. Ustedes tuvieron buenas oportunidades al principio, donde pudieron ser líderes a la mitad, en el medio tiempo. ¿Cuál fue, cómo se sentían? Nosotros hicimos una mitad muy buena, excepto por el gol, hasta su gol. Y esto es un equipo realmente muy bueno, uno de los mejores de CONCACAF, si no es el mejor. Pero para nosotros jugar el fútbol que hicimos con la bola y presionarlos, no les dimos tiempo, espacio o oportunidad de entrar a su ritmo, y teníamos que hacer eso. Estoy muy orgulloso de la valentía de mi equipo y de seguirlos y no aceptar que éramos un oponente menor. Tratamos de luchar cara a cara con ellos, y creo que hicimos muy bien. La jugada de Dejo esta noche, ¿qué piensas sobre esto? I think he shows his class. Él muestra que tiene una clase, que es de mucha clase, es un jugador fabuloso y está haciendo todas las cosas correctamente, So many y tantas cosas de tener y su desempeño en estos últimos partidos ha sido muy bueno y nos hace seguir adelante. El seguro. Vamos a hacer Justin Harnecker, va a hacer una pregunta. Siga, por favor, Justin.
Justin. Justin. Sorry, I might be around. Perdón. Go ahead. Aquí estoy, sí. Kind of along the same lines. And Profe, en lo que hablaron en el medio tiempo y tuvieron oportunidades para ganar y ayudó. Y el penal, como 15 minutos después de salir de que estaba motivado a llevarlo al próximo punto. Si se miran los goles en el medio tiempo, debíamos haber hecho un par más en esta primera mitad. Un muy buen momento es salir halftime talk, execute. después del medio tiempo, cuando les hablo, ejecutar y estar en posición de volver. No solo lo hicimos, pero tuvimos el segundo gol. Saben que tenemos que defender y absorber presión contra un club como un equipo como Club América. Mucho que me da mucho orgullo en ese desempeño, pero no es para nada si estamos en un torneo en el cual si perdemos nos vamos a la casa sin el éxito que queríamos. Y usted habló un poquito de que salió, usted habló sobre Basla anteriormente. Él salió más temprano y da un gran desempeño en ese primer gol. ¿Qué pensó sobre el desempeño cuando entró antes de estar listo? Me encantó. Le dije a Andy que esta es una oportunidad masiva y ahora muestre qué tan bueno es, y lo hizo. Es fabuloso. Tenemos algo de profundidad en posiciones y Andy es uno de ellos. Despite not starting. Que aunque no haya empezado, no ha sido empezado en los últimos partidos, su actitud es fabulosa. Me dice lo que necesita, lo haré. Y le dije, esta noche no solo lo hizo, pero nos impresionó mucho.